La posibilidad de concretar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se negocia desde hace décadas, hoy aparece cada vez más lejana. Las divergencias dentro de la Unión Europea, que por ejemplo está afrontando una oleada de protestas de productores agropecuarios que, entre otras reivindicaciones, rechazan el tratado con nuestra región. Bueno, ese clima, esas diferencias están llevando las conversaciones con Mercosur a un punto muerto. Ante este panorama, ¿qué opciones tiene Uruguay? Si efectivamente se concreta ese desbarranque final, ¿qué hace nuestro país? ¿Puede, por ejemplo, intentar un acuerdo bilateral con la Unión Europea? Bueno, a propósito de este tipo de preguntas, escribió una columna en estos días en La Diaria el economista Gabriel Papa, ex asesor del Ministerio de Economía. Vamos a conversar con él, vamos a conocer sus planteos. Economista Papa, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina, ¿cómo te va, Emiliano? A ver, hagamos algo de contexto respecto a esto que estaba señalando Emiliano. Brevemente, ¿cuáles son los principales factores que ya dan casi por muerto el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Cuáles son los principales factores que ve usted, por lo menos? Claro, sí, quizás el término más correcto sería una especie de impasse, ¿no? Es decir, nosotros tenemos elecciones a nivel del Parlamento Europeo en junio, a comienzos de junio de este año. El Parlamento Europeo luego, esos eurodiputados luego, en diálogo con sus directivas políticas nacionales, eligen a una nueva presidenta de comisión y a los nuevos comisarios, digamos, responsables de las distintas áreas. Entonces, en esta situación en la que estamos, se ha conocido en los últimos días, de manera, comillas, relativamente informal, que la comisión en funciones, no quiere asumir la responsabilidad de cerrar el acuerdo en las condiciones actuales en las que se ha venido agregando en estos últimos meses, y se postergaría todo el estado actual de la negociación hacia el cuarto trimestre del año, que es cuando las nuevas autoridades estén en funciones. De hecho, el Ministerio al otro día, a los 2 días de la columna, hubo una noticia en el informal, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, donde decía que el canciller de Paraguay se había encontrado con el responsable Borrell, que no es el responsable de comercio, sino que es el de Relaciones Internacionales, que le había trasladado que las negociaciones iban a quedar en un impasse hasta la próxima, que las nuevas autoridades estén en funciones. Sí, recordemos, este factor, el de las elecciones del Parlamento Europeo, era uno de los que se mencionaba justamente como para apurar meses atrás el acuerdo, ¿no? Exactamente. Se hablaba de la ventana de oportunidad, por un lado porque hasta diciembre la presidencia la tuvo España, que estaba muy interesado en promover el acuerdo, y por otro lado porque estaba esto ahí en el horizonte, estaba próximo. Usted lo que dice es, bueno, ese factor ya está ahora, esta actual comisión no está dispuesta entonces a asumir esa responsabilidad, y por lo tanto entonces tendrá que negociarlo nuevamente la otra comisión de comercio específica que asuma en el nuevo periodo. Exacto, sí. ¿Qué otros factores están de por medio? Porque también tenemos las protestas de los agricultores, claramente, que están incidiendo, ¿no? Claro. Allí, como recuerda Emiliano, Romina, en junio de 2019 se llegó a un acuerdo en principio en principio en el plano comercial. Es decir, nosotros tuvimos una
a nivel nacional una gran confusión provocada en parte por el ex canciller Bustillo, que decía que aún estaban en negociación 4 o 5 temas fundamentales, lo cual no importa, es de historia menor, pero no es cierto. El acuerdo comercial, de la parte comercial, estaba cerrada en principio. Por supuesto, estaba cerrada entre la Comisión, que es un organismo intergubernamental, ¿verdad? Es decir, la Unión Europea delega en la Comisión de Comercio las negociaciones comerciales, pero luego hay mecanismos a nivel nacional. Siempre se supo de la resistencia de algunos países, en particular de Francia, Irlanda, en fin. Pero y por otro lado, los gobiernos nacionales del Mercosur en junio del 2019. Entonces, digamos, la cuestión comercial estaba cerrada. ¿Qué es lo que pasó? Por un lado, digamos, para hacerla corta, lo que pasó fue la pandemia, de alguna manera, la pandemia y el retorno de unas tendencias, digamos, proteccionistas a nivel de los distintos países, de los bloques, y la irrupción o la instalación plena del tema ambiental. Entonces, el tema ambiental, que había sido tratado, los países del Mercosur son firmantes del Acuerdo de París, y había sido tratado y tenía especificaciones en el marco del acuerdo, sin embargo, tomó una relevancia fundamental. Luego vino la pandemia y vino, como decía, esta tendencia más proteccionista. Y estaba Bolsonaro, que con su política de deforestación, etcétera, a su vez alimentaba todo este sentimiento de riesgo por parte de la Unión Europea. Y tú decías, Romina, las protestas, digamos, de los agricultores, de los agricultores europeos, siempre existieron. Este asunto que vimos, quizás, del presidente Macron visitando el Salón de la Agricultura, que viene a ser como la Expo Prado de Francia, y siendo, digamos, increpado por los productores, siempre sucedió todos los años, y luego, bueno, las protestas de los agricultores, no solo en Francia, en Alemania le hicieron una especie de escrache al ministro de Economía, que volvía con su familia de vacaciones, en Bruselas en estos días, en España. Bueno, allí en realidad los factores que están atrás, más que la amenaza del acuerdo Mercosur, que en realidad no tiene entidad de amenaza por la vía de los hechos, los factores son otros. Los factores son que los agricultores tienen demandas respecto a lo que se llama la política agrícola común, quieren más subsidios, etcétera. Hay un segundo factor que es bien importante, que son demandas de los agricultores contra las políticas ambientales de la propia Unión Europea. Esto hay que tenerlo claro, es decir, la política ambiental de la Unión Europea implica para los agricultores, por ejemplo, que ellos tengan que dejar determinado porcentaje de su explotación en barbecho, digamos, anualmente, les impone limitaciones graduales sobre el uso de agroquímicos. Entonces, los agricultores tienen demandas, digamos, que serían contrademandas ambientales, sí, ¿verdad? Sí, y ahí está claro que sus reclamos van mucho más allá, ¿no? De los temas del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hay varios factores jugando, también la guerra y el apoyo a Ucrania, pero claramente ahí aparece un factor político, ¿no? Parece raro que en un contexto de este tipo, bueno, se pudiera concretar entonces esta situación. Ahora, si pensamos para adelante, dado este panorama, dado este impasse que, recordemos, es un acuerdo que se lleva años tratando de en negociación, este impasse parece
que va a ser largo, ¿no? Largo nuevamente. Entonces, usted dice, bueno, ¿tenemos chance de firmar un acuerdo bilateral? ¿Puede Uruguay cortarse solo y firmar un acuerdo con la Unión Europea? Claro. ¿Cómo lo ve? Claro. Bien complejo. Digamos que teóricamente está previsto una entrada en vigencia que digamos que puede permitir lo que se llama la bilateralización del acuerdo. Es un escenario muy especulativo porque debería de primero digamos cerrarse el acuerdo y luego votarse y entraría en vigencia. Uruguay lo aprueba, Brasil pongámosle que no, y entraría en vigencia para Uruguay. Pero perdón, a propósito de esa pregunta que usted plantea o esa hipótesis que usted plantea, a mí me aparece una duda anterior. ¿Por qué Uruguay tendría que hacer algo por su cuenta? O sea, ¿qué pasa con este escenario en el que no se firma, en el que no hay acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Qué pasa con Uruguay? Claro. En primer lugar, la Comisión Europea negocia con el Mercosur, no negoció directamente con Uruguay. Por lo tanto, digamos, primero tiene que cumplirse el paraguas y luego sería vigente para Uruguay. Yo allí, de todas maneras, ese es un escenario hipotético, pero tiene ciertas, digamos, el planteo de ese escenario tiene ciertas ventajas para Uruguay en este sentido. En septiembre del 2020 se conoció lo que se llamó el informe Ambec. Stéphane Ambec, un economista ambiental, Francia, que siempre tuvo aquellas resistencias, da a conocer un informe de características ambientales respecto a los impactos del acuerdo Unión Europea-Mercosur. A lo que voy es que sería interesante que los conocedores interesados se lo ubiquen, es que si uno revisa ese informe, que es de septiembre de 2020, las consideraciones ambientales respecto de Uruguay son todas positivas, digamos. O sea, lo que se dice es, se vincula, Uruguay está en condiciones de aceptar, los planteos ambientales de la Unión Europea. Está perfectamente en condiciones, al punto de que en este informe, cuya conclusión es para Francia, nosotros no vamos a aceptar el acuerdo, que esa es la posición de Francia, y entre otros lo sustenta en este informe. En ese informe, repasándolo, las referencias todas a Uruguay son todas positivas. Este problema no lo tiene Uruguay, la trazabilidad de Uruguay, la ganadería de Uruguay, todos elementos positivos. Entonces, vamos a tu pregunta, Emiliano, ¿por qué Uruguay tendría que hacer? Bueno, Uruguay, ¿cuál ha sido Uruguay pertenece al Mercosur, por lo tanto el que ha negociado es el Mercosur por Uruguay. Lo que ha habido en este periodo de gobierno es son planteos por parte del gobierno de lo que yo digo el intento de la imposición unilateral de la flexibilidad, una estrategia que ha fracasado, una estrategia que bien tener en cuenta que empezó en enero del 2020, o sea, el gobierno electo, cuando era aún electo el gobierno de Lacalle Pou, en intercambio con Mike Pompeo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya le dice, estamos dispuestos a hacer un acuerdo con el Mercosur o sin el Mercosur. Y eso es una carta pública que la pueden rastrear de enero del 2020. Luego tenemos en abril del 2021 la propuesta de flexibilidad, aquella que presentaron el entonces canciller Bustillo y la ministra Susana Arbileche, diciendo, bueno, le presentamos al Mercosur nuestra propuesta de flexibilidad
que en los hechos era una especie de cronograma que decía, bueno, si en tantas semanas no nos ponemos de acuerdo en cómo seguir a nivel extrarregional, de las negociaciones extrarregionales, cada uno va por su lado. Esa propuesta ni siquiera fue considerada a nivel del Mercosur. Después tuvimos lo de China, que en septiembre de 2021, aquella conferencia de prensa de la calle Pou diciendo, China nos ha propuesto avanzar en la posibilidad de estudiar negociaciones bilaterales con China. En realidad, nota al pie, era porque dijo una carta del embajador chino. En realidad es la respuesta del embajador chino, o una carta enviada por el presidente de la calle Pou, planteando la posibilidad. China contesta, bueno, hablemos, ¿está? Pero y después en julio de 2022, hasta en página de presidencia dice se inician negociaciones, lo cual, si tú vas a las webs chinas, no aparece en ningún lado, ¿verdad? Ahí usted lo que está queriendo decir, a ver si entiendo bien, es que siempre el interés de Uruguay está y ha quedado de manifiesto por lo que dice el gobierno, pero nos falta que los demás países extra región tengan efectivamente ese interés, porque en realidad el verdadero interés de los otros países es otro mercado, ¿no? Por ejemplo, es el mercado brasileño. Claro. Y de ahí es que usted plantea, bueno, tenemos que aliarnos con Brasil, entonces. Claro, es decir, por lo menos tener claro que imponer el camino de imponer la flexibilidad no funcionó. Es decir, y que además, si lo vas a imponer a los gritos, digamos, todos recordamos los enfrentamientos públicos, y además con los dos socios más difíciles para Uruguay, para Brasil y Argentina, que son notoriamente Estados Unidos y China por distintas razones. Ahora Argentina tiene otra realidad, pero digamos, son los dos socios más difíciles para hacer acuerdos de libre. Para hacer acuerdos sectoriales todos hacen, pero para hacer acuerdos de libre comercio son los dos más difíciles. Entonces, si tú vas por ese camino de imposición, bueno, tenés que tener interlocutores, y los interlocutores, lo que te decían antes y lo que te dicen ahora es, muy bien señor, usted pertenece al Mercosur, usted me está diciendo que esto que vamos a negociar tiene, de alguna manera se enmarca en acuerdos del Mercosur, o vamos a tener choques con los otros socios que no queremos tener, ¿verdad? Entonces, razonablemente, los interlocutores se retraen ante esa clase de imposición, lo cual no quiere decir, entonces, ¿qué hacer? Entonces, lo cual no quiere decir que sea fácil. No lo era antes, no lo fue ahora, y lo será más difícil en el futuro, porque como sabemos, vamos a un escenario global de lo que se llama fragmentación geoeconómica, ¿verdad? O sea, vamos a un nuevo escenario más complejo, más tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera. Entonces, los pasos que tiene que dar Uruguay tienen que tener un gran sustento técnico, un gran sustento político, y además tienen que ser acordados en la región. Bueno, la pregunta es, ¿y si los socios no quieren, entonces qué hacemos? Bueno, de eso se trata la negociación. De hecho, al Mercosur, ya sea para los que lo tienen como un gran activo, o para quienes no lo ven con tanta simpatía, al Mercosur se le plantea un serio problema, porque la negociación con Europa era la gran digamos... Sí, el gran tema de agenda, ¿no? Ahora el bloque se queda sin un gran tema, sin una gran oportunidad por delante, ¿no? En ese sentido queda medio vacío, con un panorama que, no sé, va a estar abocado a cuestiones marginales y no a acuerdos importantes. Exactamente, sí. Es decir, el acuerdo, yo ponía allí en esa columna que además el acuerdo con la Unión Europea tenía un valor invisible a los ojos, ¿no? Que es, bueno,
el Mercosur está muy poco institucionalizado en realidad, y un acuerdo con una potencia, con un bloque muy institucionalizado, le obligaba a asumir ciertas disciplinas a nivel interno, porque las tiene que tener con el tercero, con ese gran tercero, y entonces era un camino de salida. Y entonces, ahora sí, para ir completando, Sí. ¿qué camino o qué pasos puede, en todo caso, llevar adelante Uruguay, teniendo en cuenta que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no sale y que, no sé, y que conviene que haga algo? ¿Cuál es el camino? Muy bien. De vuelta, primero reconocer la realidad, que de hecho cambió nuevamente, es decir, tenemos a Milei en Argentina, que bueno, tiene un espíritu refundacional y tiene una actitud que, bueno, tiene unas enormes tensiones internas, y la agenda externa todavía, digamos que no la ha asumido en este plano comercial, pero lo previsible es que va a plantear una agenda aperturista muy marcada. Y eso, en el marco del Mercosur, tiene para Uruguay la ventaja de que sería un aliado, y tiene la desventaja, digamos, más global, de que yo creo que nunca ha habido adentro en el Mercosur los dos socios mayores con orientaciones de política y de política económica tan divergentes. Eso es un problema. Entonces, Uruguay, ¿qué tiene que hacer? Primero, reconocer que es 4 puntos, si querés. Primero, reconocer que es un tema clave para el sector privado, clave para que sea tratado por la sociedad y por la academia y por los medios con la importancia que tiene. Segundo, que es un tema difícil, antes, ahora, y lo va a hacer más. Tercero, si es un tema clave y difícil, bueno, el gobierno y la sociedad uruguaya le tiene que destinar pensamiento, recursos, es decir, a discernir estos pasos, ¿verdad? Es decir, parece nuevamente vago, pero no lo es tanto. Es decir, esa estrategia que se siguió no dio resultado. Vamos a persistir, bueno, en esa estrategia, y eso se tiene que discutir con densidad dentro del gobierno y dentro de la sociedad. ¿Qué pasos dar? Cuarto, acuerdos nacionales. ¿Y por dónde? Y bueno, quizás ahora sí, digamos, que de la mano de esta frustración en donde la responsabilidad mayor, por cierto, no ha estado del lado del Mercosur, porque el gobierno Lula dejó a un lado el tema de actualizar, de rediscutir las bases, estaba dispuesto a aceptarlo, y Europa en la parte de compras públicas también, bueno, y se quedó en este impasse en la parte ambiental, más asociado a problemas internos de Europa. Entonces, Uruguay tiene que replantear en el seno del Mercosur, y en particular con el gobierno de Lula, bueno, estos espacios de negociación de flexibilidad, una flexibilidad no impuesta, sino acordada, porque el sector privado uruguayo no quiere perder las preferencias comerciales que tiene con Brasil y con Argentina, que por más que esté en dificultades es el cuarto socio, etcétera, y que tiene que pagar las cuentas, por cierto. Pero bueno, es esta otra estrategia de algo de unilateral a reconocer una realidad para mantener las preferencias comerciales y asumir una negociación en el seno del Mercosur y en particular con Brasil, donde se negocien los márgenes de flexibilidad. Con Europa es decirle, miren, Unión Europea, nosotros estamos en condiciones, veremos cuál es el escenario del último trimestre del 2024, pero Uruguay está en condiciones de aceptar todo esto que se negoció. Bueno, esa es una postura a sostener dentro del Mercosur. Si el Mercosur no es capaz de hacer un acuerdo con la Unión Europea, bueno,
quizás Uruguay se lo pueda plantear sobre las bases ya establecidas, y cuando todos lo acepten, todo será el paraguas completo. Mientras tanto, a velocidad distinta va Uruguay. Repito, esto es esto es hipotético, pero va al seno de lo que Uruguay, digamos, está en condiciones de aceptarlo. Economista sí. Gabriel Papa, ex asesor del Ministerio de Economía y Finanzas durante los gobiernos del Frente Amplio. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Perfecto, bárbaro. Hasta luego. Que pase bien.